aquí estoy de nuevo. El otro día compartí con ustedes algunos elementos bien iniciáticos acerca del fenómeno de la alienación parental y por supuesto siento que me quedé bien corta en lo que es todo este fenómeno y lo que involucra para la evaluación forense. Entonces hoy día quiero compartir un poco más con ustedes de esto y hablarles de cuáles son esos indicadores. ¿Se acuerdan que hablamos en el primer video de los indicadores que íbamos a encontrar en el padre alienador, en el padre alienado y también los indicadores que íbamos a encontrar en el hijo respecto de este fenómeno? Hoy día quiero hablar acerca de los indicadores que vamos a encontrar en el padre alienador, ¿ya? Y también poder entender un poco por qué es tan difícil poder identificar y actuar de manera efectiva para los tribunales respecto de este fenómeno, ¿ya? Principalmente porque los padres alienadores son muy mentirosos, ¿ya? Entonces consideran que el fin justifica los medios y tienen por objetivo en el fondo destruir todo lo que es el vínculo entre este padre alienado y el hijo, ¿ya? Y para eso desarrollan una serie de estrategias de exclusión, de verbalizaciones de programación hacia el hijo que van a dar por resultado esto, ¿ya? No tienen en consideración los alcances que puede tener esto en el niño, ¿ya? Y dentro de esas actividades que ellos realizan podemos encontrar, por ejemplo, el dejar múltiples constancias en carabineros. Nos ha pasado y hemos visto, por ejemplo, son ingenuos, astutos y creativos en el tema de la programación, pero a la vez ingenuos. En alguna oportunidad vimos una mamá que nos presentaba una carpeta así bastante significativa de antecedentes de por qué ella no quería que el niño mantuviera contacto con su padre. Y dentro de estos antecedentes había, por ejemplo, constancias en carabineros de incumplimiento del régimen de parte del progenitor alienado. Pero, por ejemplo, este tipo de constancias, el día 9 de diciembre del año X, el padre se habría presentado a buscar a la niña porque le correspondía y ella le habría informado que no se la podía llevar porque estaba con una licencia por 3 días y que el papá habría hecho un escándalo delante de la niña y habría gritado y habría ofendido para después retirarse del domicilio. Entonces ella deja esa constancia. Y al día siguiente hace una nueva constancia diciendo que el padre, teniendo regulado régimen y le tocaba ese día, no se había presentado. Entonces, no se entiende, ¿no es cierto? Otro tipo de estrategias son, por ejemplo, el generar múltiples litigios, iniciar causas y detrás de causas en tribunales de familia, por vulneración de derechos, por incumplimiento de régimen, por modificación de las visitas, del régimen de relación directa y regular. Entonces, muchas causas y agotan y dan vueltas por años en el sistema judicial, agotan los recursos de los operadores de la justicia. Contactan también en algunos casos a la red de agencias sociales, ya para poder anticiparse, como preparar el escenario para los objetivos que persiguen. Por ejemplo, nos tocó una vez que este papá alienador habría contactado a la OPD antes de que se empezaran a presentar los problemas más serios y habría entregado información acerca de situaciones de violencia porque habría vivenciado o atestiguado el niño cuando vivían con el padre y que este niño estaba muy afectado y dañado por esta situación, y finalmente van también manipulando a los operadores de los programas sociales que van asumiendo estas cosas sin, por ejemplo, contactar nunca al padre. Entonces toman el discurso de esta madre de que este niño fue testigo de violencia y lo ven afectado, que puede ser afectado por otras cosas, incluso por no ver al padre, pero empiezan a configurar un daño acerca de esta situación que supuestamente este niño ha vivido. Como no hay ninguna causa todavía, no se puede vislumbrar claramente el ánimo ganancial. La única forma de vislumbrarlo es cuando uno empieza a triangular los datos, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas? Manipulan, por ejemplo, bueno, con éxito al sistema judicial, ya lo dije, y cuando tienen el cuidado personal intensifican un poco la programación porque tienen más tiempo. Mientras más tiempo tienes para pasar con el niño,
más libertad y posibilidades de programarlo tienes, ¿no es cierto? La alienación parental es un tema que parte de manera gradual. Lo primero que vamos a ver en el niño es, o no solamente en el niño, sino también en la dinámica de la familia, es que hay problemas en la entrega y en la recepción del niño, ¿ya? El padre alienador empieza a generar conflictos, discute con el padre alienado en presencia del niño de la hora por la que viene llegando, por qué lo trae vestido de esa manera, qué fue lo que le dio de comer, etcétera, qué no le ha pagado la pensión, múltiples conflictos que son atestiguados por el niño, y el niño empieza a resentir obviamente y a anticipar esta ansiedad o esta dificultad que va a generarse, y puede empezar a rechazar o angustiarse o generar síntomas, por ejemplo, de ansiedad, de separación con la figura parental que lo cuida, producto de este tipo de situaciones, de conflictos que se generan en la entrega y en la recepción del niño, ¿ya? Después bueno, los padres empiezan a desarrollar una serie de estrategias de exclusión, que son las que vamos a ir conversando ahora, y finalmente podemos encontrar, no sé, niños que son fanáticos en el rechazo al padre, muy perturbados en términos emocionales, y eso hace que las visitas sean imposibles, el contacto sea imposible, ¿ya? Dentro de las estrategias de exclusión de estos progenitores alienadores podemos encontrar una serie de tácticas cuyo objetivo es sabotear la relación que tiene, el vínculo que tiene el padre alienado con su hijo, ¿ya? Por ejemplo, rechazan las llamadas telefónicas, no permiten las videoconferencias, simplemente cuelgan el teléfono o no contestan, o descuelgan el teléfono de la casa, etcétera, ¿ya? Empiezan a también interceptar paquetes que son, o envíos, regalos que el padre puede haberle enviado, menosprecian o desprecian o hablan de manera negativa de los regalos que el papá le puede hacer. Por ejemplo, no sé, mira, cuando le compran la lista de útiles escolares, te compró lo más barato, lo de peor calidad, porque no le importa, o la ropa que te compra es no sé, pues, comprar de supermercado, porque es lo más barato, porque no se preocupa, etcétera, ¿ya? Siempre están criticando de manera negativa, por supuesto, las cosas que puede hacer o los esfuerzos que puede hacer el padre alienado. No entregan, por ejemplo, información importante acerca del hijo, ¿ya? No comunican citas al médico, ni, por ejemplo, actos en el colegio, entonces el padre no llega, olvidan entregar esa información, bloquean el acceso a la información escolar, a la información médica, no les permitan a los padres tener conocimiento y empiezan a despegarse un poco, ¿no es cierto?, y a desconocer ciertas circunstancias que están experimentando sus hijos. Hablan de manera virulenta en contra de la pareja del padre, cuando es el padre, o sea, el padre alienado, ¿no es cierto?, padre o madre. O cuando el progenitor alienador tiene una nueva pareja, la presentan como el padre o como la madre, ¿no es cierto? También hemos visto casos donde presentan al abuelo como el padre, ya que tú tienes un papá tan charcha, no te preocupes porque mi papá va a ser tu papá también, ¿ya? Ojo con eso. Desprecian todos los regalos, amenazan al niño con quitarles regalías, privilegios si contactan al padre. Entonces los niños están constantemente sometidos a un tema de lealtad con el padre alienador. Estos dichos de que no, yo no quiero ver a mi papá, o no, ¿te interesa llamarlo? No, porque mi mamá se enoja, ¿ya? Los más pequeños, los que todavía no están completamente programados, pueden de repente dejar entrever este tipo de situaciones. Y por supuesto reprochan al otro padre todas las razones por las cuales el niño puede presentar mal comportamiento. Es habitual que se quejen de que después de la visita el niño, o sea, está todo súper bien, pero después de la visita el niño se pone pésimo, se porta mal, rebelde, etcétera, ¿ya? Todo esto lo que tiene en el fondo por objetivo es destruir la relación con el padre, destruyen todos los recuerdos que el niño puede tener de su progenitor.
Entonces hay que tener ojo también cuando uno le pregunta a los niños por ejemplo, es importante ver cómo fue la relación previamente a la ruptura o previamente a que empiecen estos conflictos, porque por lo general fue buena, ¿ya? Pero esta programación va destruyendo los recuerdos de los niños, entonces no puedes fiarte de lo que el niño dice, no, que todo era malo, que mi papá era malo y nos pegaba y hacía tantas cosas, sino que tienes que ir también buscar otros antecedentes, buscar referencias y también preguntarle al niño, pero buscar referencias acerca de cómo fue la relación paterno-filial previo a esta ruptura y a estos conflictos en la diada parental, ¿ya? Dentro de las razones que los padres que ejercen la alienación aluden es que el otro progenitor no es capaz de hacerse cargo del niño, que es muy negligente, que es muy descuidado, que es maltratador. Todas esas son las justificaciones que dan. Le pegaba, no tenía cuidado de él, no sabe atenderlo en términos médicos, no lo alimenta a tiempo, no lo abriga apropiadamente, lo expone a riesgo, lo deja ir solo a la piscina, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la capacidad o incapacidad de este papá para poder hacerse cargo de su hijo de manera bien tratante, ¿no es cierto? Denuncian, en algunos casos denuncian situaciones de abuso sexual o de cualquier tipo de abuso emocional principalmente y sexual, porque saben que cuando esto pasa, por lo menos aquí en Chile, eso es inmediatamente el corte definitivo y final para esa relación, porque el sistema no tiene todavía las posibilidades de, de, de poder diagnosticar adecuadamente esta situación. Entonces se espera, los tribunales de familia esperan que la fiscalía resuelva esta situación para después ver si podemos retomar el contacto. Y aun cuando la causa queda archivada en fiscalía, el tribunal no se atreve a poner en riesgo a este niño, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con eso porque efectivamente esa es la arma final, el arma final, perdón. Entonces, no, y pasa que en algunas ocasiones ni siquiera está puesta la demanda, sino que dejan entrever esto durante el proceso o el litigio, por ejemplo, por régimen de relación directa irregular o en una medida de protección. Y cuentan en el tribunal que, no sé, el padre le tomó ciertas fotos o hizo esto o el niño le dijo esto, pero finalmente nunca tienen un testimonio del niño, sino solamente esta referencia. Entonces es importante explorar la posible ganancialidad de esta acusación pero que en casi el 100% de las oportunidades la realiza el padre y no el niño. Y ustedes nunca tienen testimonio del niño, solamente de lo que supuestamente le develó a este padre y que este padre no le puso el cascabel al gato muchas veces, no ha llegado a fiscalía, sino que lo desliza en las agencias sociales que lo están interviniendo o en el tribunal durante esta conflictiva o controversia que están tramitando. ¿Qué otra cosa? La relación es importante, como les decía, poder estudiar cuál es el deterioro que hay posterior a la separación de los padres, ¿ya? Cómo esto ha ido modificándose y cómo fue la relación previamente, si este papá se quedaba con ese niño antes, lo cuidaba y la madre no tenía reparos, si se turnaban, si era bien participativo, etcétera. Otra de las estrategias que utilizan los padres alienadores para poder restringir el contacto es, por ejemplo, cuando salen de vacaciones, existiendo la disponibilidad y ofreciéndose como voluntarios el padre para cuidar a este niño, lo dejan encargado con un tercero. Ya se van de vacaciones, lo dejan encargado con un tercero, no les permiten a los padres ejercer este tema del cuidado durante su ausencia, inclusive, ¿ya? Todo esto responde a que los papás alienadores, las mamás alienadoras, se creen perfectos, ¿ya? Si ustedes ven en el discurso de ellos, no afloran cuestionamientos acerca de su propia práctica parental. Todo está dirigido hacia el otro. En el otro ven maldad, en el otro ven solamente intenciones perversas, pero no hay cuestionamiento hacia su propia práctica parental, ¿ya? Están enojados y utilizan al niño como un arma, ¿ya? Niegan la alienación
medicación, por supuesto, y utilizan todo el poder que tienen para romper el vínculo con el niño, ¿ya? Es importante acerca del diagnóstico diferencial, ya habíamos hablado de la conflictiva interparental, ¿no es cierto?, muy someramente, que tener presente que pueden existir síntomas que son comunes, síntomas o indicadores que son comunes con el síndrome de Munchausen por poderes, ¿ya? Cuando los padres instrumentalizan la información médica del niño para poder mantener la programación y para poder mantener el contacto, o sea, la obstrucción al contacto, ¿ya? Manipulan la red que atiende a los niños, realizan síntomas prefabricados o inducidos. Entonces, por ejemplo, llega el niño de las vacaciones con el papá y lo pescan y lo llevan al médico y le dicen que el niño está, no sé, afiebrado, con catarro, etcétera, etcétera, y en realidad ustedes pueden ver, nos ha pasado, hemos visto múltiples controles en urgencia por presuntos cuadros, principalmente respiratorios, pero ninguno que el médico pueda haber atestiguado, así como afebril, colocan, no tiene esto otro, buen estado, buena impresiona bien, pero según el reporte de la mamá, esto podría deberse a un cuadro respiratorio de este tipo. ¿Ya? Porque ha tenido fiebre, ha tenido vómito, ha tenido un montón de cosas en la casa, ¿ya? Así que ojo con eso, es complejo, excede las posibilidades de una evaluación psicológica forense el descartar el aspecto médico. Por eso se tiene que levantar este tema de si hay en curso un proceso de falsificación de proceso pediátrico o de síndrome de Munchausen por poderes, ¿ya? Pero es importante tener presente que pueden estar tratando de engañar también a los médicos, ¿ya? O al personal sanitario. Entonces, cuando ustedes reciben un certificado médico que dice que el niño tiene estos problemas y que no se aconseja que sea sometido a más estrés, ni que vaya a la evaluación, ni que vaya al tribunal, ojo, agarran el teléfono y llamen a ese profesional, ¿ya? Nos ha pasado a nosotros que después de haber leído un certificado súper lapidario respecto de la situación del niño o de la niña, con múltiples sintomatologías y haciendo recomendaciones, al hablar por teléfono con ese médico nos dice, no, la madre nos refiere esto y en realidad yo cumplo con referir lo que ella me dice, ¿ya? No hay mala intención en eso, pero sí en el fondo están instrumentalizando ese documento médico al poder contarle situaciones, no sé, que están más allá de lo que el médico puede en el fondo advertir a través de su trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que buscar y dónde tenemos que buscarlo en la evaluación forense? Bueno, cuando estamos hablando del progenitor alienador, todos estos discursos que tienen que ver con la incapacidad del otro progenitor, la maldad del otro progenitor, la falta en el fondo, de equilibrio entre esa persona no tiene nada bueno. Entonces, eso nos tiene que parar las antenitas, porque en realidad la falta de ambivalencia es un indicador bien significativo de que esto es una campaña difamatoria, ¿ya? También tenemos que poder ser capaces de cruzar todos aquellos datos, o sea, si ustedes se plantean o están trabajando una de sus hipótesis en la alienación parental, tienen que buscar los verificadores de toda la información que esta persona les entrega, ¿ya? Verificadores en documentos, verificadores por, no sé, dice que la abuela atestiguó tal cosa, vamos con la abuela y le preguntamos, ¿ya? Dice que no sé, el médico X dijo esto, vamos donde el médico y le preguntamos. Hay que triangular el dato, ¿ya? Hay que buscar también en el discurso de los niños, de repente, cuando son más pequeños, se les arranca el tema y son más ingenuos para decir, no sé, no porque mi mamá se enoja o no porque mi mamá dice, antes de que ya avance un poco más el tema y los niños asuman que es un pensamiento muy, muy personal, ¿no es cierto? Y tenemos que también buscar en las redes sociales, leer todos los antecedentes de causas anteriores, ver, cuando ustedes ven una carpeta de este porte, porque tienen todas estas causas desde hace 4 o 5 años, paren las antenas, ¿ya?
El tema de tener una conducta litigante también es importante. Vean videos. Habitualmente los papás los papás alienados, tienen videos de todas las experiencias gratificantes de contacto que han tenido con sus hijos cuando ya no están en presencia del otro progenitor, y después los niños los desconocen, dicen no, yo estaba pasando mal, o en realidad mi papá me estaba obligando, y ustedes ven que en realidad no lo estaba obligando. Todo vale, todo es cancha, ¿ya? No se trata de que nosotros creamos todo lo que se nos entrega o lo que se nos dice, pero todo es cancha, en todos lados podemos encontrar información. Eso, la próxima cápsula la voy a hacer en pijama, porque ya no tengo muchas ganas de arreglarme hasta que esto pase. Que estén muy bien, un abrazo. La próxima hablamos de los indicadores en el niño y los indicadores en el padre alienado. Que estén súper bien.